Muy buenos días. Agradezco la invitación del doctor Alirio Mijares, pues es un grato honor estar con ustedes compartiendo algunos minutos. El objetivo de esta presentación es ver los factores de riesgos y los desórdenes potencialmente malignos de la cavidad oral y orofaringe. No hay duda que existen muchos esfuerzos en el control del cáncer de cavidad oral, pero no va por ahí la disminución de la incidencia, la disminución de la mortalidad. Según el Globocan, Brasil y Argentina tienen mucha prevalencia, mucha incidencia en cáncer de cavidad oral, pero ese esfuerzo no se transforma en mejor calidad de vida o no se transforma en disminución de la mortalidad. Fíjense, acá y acá, la mortalidad sigue siendo elevadísima. El Brasil para este año 2021 debería tener más de 15.000 casos nuevos y la Argentina alrededor de 3.000. Entonces, no debemos continuar en esa línea para tratar de disminuir las complicaciones de estas enfermedades que son realmente mortales. Esto es una pequeña presentación de los pacientes de la consulta del diario vivir en nuestra especialidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un cáncer de labio inferior, labio superior, un cáncer de cavidad oral con comunicación mucocutánea, un cáncer de paladar y encía, un cáncer de trígono retromolar, un cáncer de mucosa yugal, otro cáncer de cavidad oral, un cáncer de paladar blando, cáncer de paladar duro, cáncer de mucosa y labio inferior. Muchas veces vemos que estas enfermedades se presentan con el primario, pero a veces no se presentan con el primario. Ya vienen con enfermedad metastásica, como es en esta señora y en este otro señor. Otro, otra área que también es comprometido por similares factores de riesgo es este, que es el cáncer de orofaringe. En este caso es un cáncer de la región de amígdala izquierda. Entonces, todo eso tratemos un poquito de cómo modificarlo. La AIAR, que es la Agencia Internacional del Cáncer con base en Francia, reconoce, reconoce que hay varios factores que son de riesgo para desarrollar cáncer de cavidad oral y orofaringe. Entre ellos tenemos el alcoholismo, tabaquismo, el HPV, sobre todo el 16, con las costumbres sexuales, el masticar betel y el dejar de fumar. O sea, estos son los factores que la IAR está eh, reconociendo. Pero existen otros que ellos mismos en sus revisiones sistemáticas están validando, como es la dieta, la, el nivel de educación que tienen las personas. En el tema del dejar de fumar, es interesante que es muy diferente el cigarro al dejar de fumar porque desaparece el factor de riesgo. No es como los otros riesgos que tienen los otros cánceres o oncogénesis. Por ejemplo, el mesotelioma con el asbesto. Una vez habido en contacto con el asbesto, no desaparece el riesgo, pero al dejar de fumar, el riesgo disminuye. O sea, realmente es importante modificar ese hábito de fumar.
para disminuir el riesgo. Hashibi, que es parte del consorcio epidemiológico de cáncer de cabeza y cuello, presenta estos resultados sobre el tabaquismo. El tabaquismo de la persona que nunca estuvo expuesta es un riesgo de 1. En la medida que va pasando los años, hasta llegar a 30 años, es donde aumenta drásticamente la posibilidad de desarrollar cáncer de cavidad oral y cáncer de faringe. Fíjense aquí, a los 30 años, para arriba, aparece un 270% para faringe y un 130% para cavidad oral. Pero ya a los 40 años casi llega a un 400%. O sea, definitivamente el fumar genera cáncer de estas dos regiones. Con relación al alcoholismo sucede similar. Fíjense, el que nunca bebió tiene un riesgo de 1. El que bebió una dosis, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis por día va aumentando su riesgo. El que toma 4 dosis diarias tiene un 130% para faringe. Y el que bebe más de 5 casi tiene un 500% de aumentar el riesgo. O sea, el alcohol también es otro causante de cánceres de cavidad oral y faringe. Pero cuando estos dos se juntan, no es que suman los efectos dañinos, se multiplican. Para Hashibi, nuevamente, se multiplica hasta 9 veces, pero esto no es siempre, todos los estudios no mencionan el mismo porcentaje. Por ejemplo, este es un trabajo brasilero que me agrada mucho, donde los que nunca bebieron y nunca fumaron tienen un riesgo de 1, ¿no? Los que nunca fumaron y tomaron o bebieron algo, como es este caso, como es este de aquí, el riesgo disminuye. O sea, esto es un dato para que tenemos que manejarlo entre comillas, pero hay muchos estudios que reportan este caso, que aquellos que beben moderadamente o poco, pareciera que les es beneficioso. Pero ¿cómo saber cuál es el límite de beneficioso y en qué momento pasa a ser perjudicial? En fin, al final, cuando se suman los dos factores, que beben mucho y que toman mucho, aumenta. Aquí aumenta 19 veces. O sea, es altísimo el porcentaje de posibilidad que desarrolle un cáncer en estas áreas. Con relación a la dieta, la IARC no la reconoce como si fuera un factor de riesgo, pero ellos mismos, en sus revisiones sistemáticas y monografías que tienen sobre este tema, la reconocen con diversas evidencias. Por ejemplo, aquí es una fuerte evidencia para que el alcohol sí aumenta el riesgo. El índice de masa corporal aumenta el riesgo, pero con evidencias limitadas, pero que sí sugieren. Está la dieta mediterránea, la dieta baja en purinas. Y una cosa que me ha llamado la atención es que el café también está. Y en contraposición está el mate, que incrementa el riesgo. El café disminuye el riesgo, como ustedes ven acá. La IARC tiene aproximadamente 1000 elementos identificados como oncogénicos. Solo 100 de ellos están con fuerte evidencia de que realmente son oncogénicos. El resto está en estudios.
con menos probabilidades y con menos evidencia. El otro tema, las relaciones sexuales. El HPV, sobre todo el HPV 16, que es de alto riesgo para generación de cánceres, es el que está generando en su mayoría los cánceres de cavidad oral y los de orofaringe, sobre todo los de orofaringe. Eh, son los hábitos sexuales los que están generando este nuevo cáncer. Incluso la OMS le ha dado una nueva clasificación solo al cáncer de orofaringe, sobre todo al cáncer de las amígdalas, amígdala palatina y amígdala lingual. Entonces, iremos analizando parte de estos. El HPV, el HPV de alto riesgo, 16, 18, 31, 35, pero sobre todo el 16, que es el más frecuente, son virus DNA que cuando ingresan al cuerpo se incorporan al genoma de la célula y así van generando alteraciones celulares hasta generar desórdenes potencialmente malignos y cánceres de cavidad oral. ¿Por qué ataca de preferencia a las regiones de las amígdalas el HPV? Fíjense en esto. Esto es una microfoto, es un diagrama, ¿no? De que del epitelio de las criptas amigdalares. Fíjense, aquí hay una parte donde hay un canal directo que está entre la superficie, entre la cavidad oral, entre la cavidad faríngea en este caso, directo a las células inmunológicas que tiene la amígdala. Fíjense, aquí es la membrana basal. Tiene porosidades, es incompleta. Por lo tanto, por ahí también los virus pueden ingresar. Y además, tiene un alto porcentaje de PDL1 y PD1, que estos inhiben la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, es un sitio predilecto para que aparezcan lesiones potencialmente malignas que nosotros deberíamos encontrar. Esta es una microfotografía mostrando justamente esto. ¿Cuál es el porcentaje de HPV en nuestro mundo, en nuestro medio en el que nosotros nos desenvolvemos? Sobre todo el porcentaje del cáncer de orofaringe, ¿no? Fíjense, esto es de Estados Unidos. La prevalencia, casi el 60% de todos los cánceres de orofaringe tienen HPV positivo o P16 positivo. En Europa es el 30% aproximadamente, mientras que en Brasil, que fue el país que se incluyó para hacer esta estadística, solo tenían el 4,1%. Es demasiada la diferencia, ¿ya? Pero fíjense en en las otras áreas, como es los cánceres no orofaringios, cánceres de cavidad oral, muy poca, el 6,1, el 10,6. O sea que no tiene mucho que ver el HPV con la cavidad oral, con la laringe o con la hipofaringe, pero sí tiene que ver con la orofaringe. Aquí es donde nosotros debemos fijarnos, en el microambiente tumoral. Aquí es donde vamos a aprender cómo se comportan las enfermedades potencialmente malignas o cómo se comporta el cáncer también. Antes nosotros asegurábamos que el tumor era un conjunto de células tumorales que se iban a diseminar por el cuerpo. Ahora no, no es así. Fíjense acá.
Estas células rosaditas sí son las células tumorales, pero la gran mayoría, estas otras, son las células relacionadas con las células oncogénicas. Hay células natural killer, células fibroblásticas, adipocíticas, CD4. O sea, es una asociación, es una convivencia, es una relación entre el huésped y las células oncogénicas. El resultado de esa lucha es lo que va a generar la resolución de una enfermedad potencialmente maligna o la progresión hacia una invasión tumoral. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes oncogénicamente que nosotros debemos buscar? Hay las lesiones rojas, hay las lesiones blancas, hay las clasificaciones en estos distintos grupos que tienen diferentes capacidades oncogénicas. La más de mayor riesgo es la leucoplasia verrugosa proliferativa. Fíjense acá cómo está aumentado con relación a los demás. La palatitis nicotínica, la eritroplasia, la fibrosis oral submucosa. La fibrosis oral submucosa, una vez nosotros la vimos acá en Bolivia. No está reportada la fibrosis oral submucosa en nuestro medio. Eso es de los países asiáticos, africanos, sobre todo en la India, ¿no? La combinación de leucoplasia, eritroplasia, las quelitis actínicas, el líquen plano oral, o sea, y así van disminuyendo los porcentajes de riesgos. Por ejemplo, en esto que son las lesiones blancas son varias, ¿sí? La más importante es la que nosotros llamamos la leucoplasia. La leucoplasia es una definición clínica, no necesariamente histológica, pero sí podemos hacer histología y darle su significado histológico. Pero es un diagnóstico que nosotros lo hacemos por exclusión. Vemos una mancha, vemos un parche blanco y no identificamos como las otras enfermedades, como por ejemplo el leucoedema, una línea alba oclusal, eh, malformaciones congénitas. O sea, uno hace esa exclusión de todas esas otras enfermedades que son reactivas muchas veces. Entonces, al no encontrar una explicación desde ese punto de vista, nos quedamos por descarte o por exclusión como leucoplasia. Esta leucoplasia tiene también sus clasificaciones. Hay leucoplasias que son bien circunscritas, como esta, por ejemplo. Entonces le llamamos leucoplasia homogénea. O esta otra que es una leucoplasia que no es homogénea, que es más irregular. A esa irregular, a la que puede tener áreas blancas e incluso áreas medias rojas, es la que tiene mayor posibilidad de desarrollar o de tener atipías o de tener la posibilidad de transformarse en un cáncer invasivo. Las otras, las que son homogéneas, es muy poco su porcentaje. Otra de las manchas blancas, por ejemplo, es este. Este es un reticulado blanco en la cavidad oral, que se llama líquen plano. Es una enfermedad inflamatoria crónica que se ha visto que tiene relación con la formación de cánceres. Es menos que la leucoplasia, es un 6% aproximadamente. También hay otras lesiones que son potencialmente cancerizables, ¿no? O potencialmente malignas. Está la queilitis. Cuando nosotros vemos un labio
que ha perdido su límite entre la piel y la mucosa o el berbellón del labio, o cuando este labio se está indurando, o cuando este labio se descama, o cuando se hace estrías o sangra, es que está sucediendo algo ahí en ese labio. Generalmente es el labio inferior. Esto está relacionado más que con los factores que hemos dicho, está relacionado con las radiaciones ultravioletas. Después estamos viendo también otra que es otra leucoplasia no homogénea. Aquí está la leucoplasia verrugosa proliferativa. Fíjense, son manchas que son muy gruesas y que están como si fuera en todo este campo y que tiene áreas eritoplásicas, tiene áreas homogéneas, áreas faltantes de leucoplasia, o sea, es no homogénea. Por lo tanto, esta característica le da alta probabilidad de desarrollar un cáncer. Esta es la que está relacionada también con el HPV, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que buscar, tenemos que hacer un examen odontológico, clínico, rutinario y sistemático, tratando de encontrar no solo el diente, sino la mucosa. Y al final determinar ver la mucosa de toda la cavidad oral, podemos hacer un tacto para palpar las amígdalas, sobre todo las amígdalas linguales, porque hasta ahí llega nuestra exploración. Hemos tomado este algoritmo para hacer un seguimiento de lo que es o un diagnóstico de lo que son las lesiones blancas de la cavidad oral. Nosotros encontramos una lesión blanca y lo que hacemos es hacer un descarte, hacer una exclusión de las otras enfermedades, hacer una exploración de toda la mucosa y llegamos a la conclusión de que realmente se trata de una leucoplasia oral. Para esto hemos tenido que hacer un raspaje de esa mucosa y ese raspaje no se ha desprendido. Cuando nosotros hemos pasado la gasita, ha seguido fija. Después de esos, hemos visto que tiene factores locales que pueden provocar una irritación. Hemos suspendido ese elemento que irrita. Hemos suspendido el cigarro que provoca la leucoplasia. Hemos apartado por 2 a 4 semanas, en promedio 2 semanas, y la lesión sigue. Entonces, cuando no desaparece durante 2 semanas esta lesión blanca, realmente ahí confirmamos que se trata de una leucoplasia y tendríamos un diagnóstico definitivo de una leucoplasia clínica. Ahí lo que tenemos que hacer es diagnóstico histológico. El diagnóstico histológico se lo puede hacer de distintas maneras. La más frecuente es la biopsia. En la biopsia, ¿qué nos va a tener? Nos va a venir un diagnóstico que diga, sí, esto se trata de una leucoplasia, ¿no? O nos va a decir, no, se trata de otra enfermedad, esto no es una leucoplasia, esto es un lichen. Entonces, ahí nosotros ya podemos definir desde el punto de vista leucoplásico histológico, ¿sí? Y tenemos un diagnóstico de certeza. En el otro lado está los que son las eritroplasias. La eritroplasia es la que ha perdido la parte superficial, el epitelio superficial, y ha quedado expuesto las capas más profundas. ¿Sí? Esto nosotros lo llamamos eritroplasia. La eritroplasia ya, fíjense, tiene alto porcentaje de ser una lesión de alto grado, una displasia de alto grado, o ser incluso un carcinoma microinvasor hasta en un 50%. Esto ya nos debe llamar la atención.
Esto lo hemos tomado del tratado de Peter Thompson, que es una eritroplasia muy bella, fotográficamente hablando, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos qué lesión va a progresar a malignidad o si va a haber una regresión? Es por eso que yo les decía, en el microambiente tumoral, es ahí donde tenemos que buscar nuestras respuestas. No lo sabemos, pero hay muchos intentos también para saberlo, porque no siempre una lesión blanca se va a transformar en una enfermedad perineoplásica o una lesión potencialmente maligna. Esta puede regresar, esta se puede mantener o esta puede progresar. Fíjense cuando hablábamos de las leucoplasias, tiene un porcentaje hasta un 15%, según los datos que yo he recopilado, de ser malignos. El otro 85% ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? ¿Cómo las podemos clasificar? ¿Cómo podemos tener la certeza o por lo menos la orientación de que esta va a ir mal? Fíjense esta foto, a mí me gusta mucho. Son dos fotos maravillosas. Una es una foto del universo. Fíjense con todas sus estrellas y sus centros. Y fíjense en esta microfotografía patológica. Pues yo lo veo tan complejo. Esto y esto. ¿Cómo podemos alcanzar una respuesta si estamos tan lejos de saber lo que representa ese microambiente? Es una pregunta. Pero ya ha habido intentos. Por ejemplo, este es un trabajo canadiense de Marcos Magallanes, que hizo un estudio piloto donde demostró que la sobreexpresión de PD1 y PDL1 es como si fuera un, un aviso de que esa lesión va a ir mal, de que eso se va a transformar en cáncer. Este es el trabajo y fíjense acá, en esto, por favor, aquí fíjense, el porcentaje de PDL1 en las distintas células. Mientras más PDL1 hay, mayor porcentaje de transformación maligna. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. O sea, el PDL1 aumenta, el PD1 aumenta. Muchos años atrás, antes que de esa enfermedad sea maligna. Este es otro trabajo, ¿sí? Donde investigaron las ciclinas, ciclina A, ciclina B y el Ki-67. Nosotros, es muy frecuente la utilización de este marcador Ki-67, pues es un marcador de índice de proliferación celular. Entonces lo podemos utilizar porque es muy, muy fácil pedirlo y tenemos las condiciones para explotar este Ki-67. Mientras más Ki-67, más displasia. Fíjense, aquí es displasia leve, displasia moderada, displasia severa. Más porcentaje de Ki-67, mayor la displasia. Por lo tanto, podemos utilizar ese método para poder predecir. Aquí están las ciclinas. Las ciclinas, cuando aumenta el porcentaje de ciclinas por inmunohistoquímica, disminuye el tiempo libre de enfermedad. O sea, recidiva la enfermedad más fácilmente cuando tenemos alto índice
de ciclinas. O sea, nosotros podemos utilizar como predictores. No están aceptados estos todavía, pero son intento por querer llevarnos a buscar una respuesta. Entonces, ¿qué hacemos como conclusión para llevarse a la casa? Es prevención y diagnóstico precoz. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo tenemos que hacer esto? A través de un examen clínico, odontológico, médico, rutinario y sistemático en todos los pacientes que nos permiten examinar la boca. Ahí es donde entran en juego los odontólogos, los cirujanos generales y los especialistas también. Tenemos que hacer prevención primaria, ¿sí? Controlar el tabaquismo, controlar el alcoholismo, hacer inmunizaciones en los niños para disminuir las posibilidades de cánceres de orofaringe, sobre todo. Tenemos que hacer prevención secundaria, haciendo esta evaluación continuamente para poder encontrar ya los desórdenes potencialmente malignos. Por lo tanto, estamos haciendo un diagnóstico precoz. Yo les quedo extremadamente agradecido por su tiempo y por la invitación. Hasta siempre.